Bendiciones a todos los amigos que nos ven por este canal de Fe y Política. Para mí un gusto, un placer, un verdadero honor poder compartir con ustedes otro día más. Gracias por ir dejando su poderoso like, gracias por ir compartiendo. Vayan mandando su poderoso ser, porque miren, igual que en Estados Unidos, aquí en España, estamos jodidos pero contentos. La cosa es siempre echarnos la mano y seguir adelante. Hoy vamos a hablar de unos premios que andan dando por ahí a organizaciones de derechos humanos, o mejor dicho, desechos humanos, que entre ellos mismos se dan carrera. Pero bueno, antes de comenzar, digamos todos, damos inicio. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Fe política vista de otra manera. Todo lo que buscas en información. Devuelvan lo robado. Política y fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Suscríbete. Opiniones y más. Devuelvan lo robado. Infórmate aquí a toda hora. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Fíjense que hoy los titulares de la prensa internacional celebran a Chistosal, bueno, a Cristosal, esta organización que ha hecho que los derechos humanos dizque su bandera, como si fueran los únicos defensores de la dignidad humana en El Salvador, de verdad. Reciben premios, los aplauden en foros extranjeros, los presentan como mártires modernos. Pero aquí, en el terreno, la realidad es otra. Cristosal, no representa a la mayoría. No siente el pulso de la gente común. Tampoco entiende las verdaderas necesidades del pueblo salvadoreño. Su discurso, adornado de cifras y testimonios anónimos, es parte de un negocio global que vive de la victimización y la denuncia, no de la construcción y de la transformación de nuestro país. Fíjense que es fácil levantar la voz desde la comunidad de una oficina en el extranjero. Es muy fácil publicar informes alarmistas y señalar supuestas violaciones de derechos humanos. Pero es mucho más difícil arremangarse, trabajar en las comunidades y enfrentar a las estructuras criminales que durante décadas mantuvieron secuestrado a nuestro querido país, El Salvador. Chistosal y tantas otras organizaciones similares han hecho de la denuncia su modo de vida. Reciben fondos internacionales, reparten informes, organizan conferencias, pero rara vez ofrecen soluciones reales o acompañan a las víctimas en el día a día. Su objetivo, mantener vivo el relato de un país fallido y de una sociedad al borde del colapso, de un gobierno que para ellos es dictatorial. Porque ese relato vende, porque ese relato atrae fondos y ahora también esos relatos generan premios. Mientras tanto, en El Salvador, el modelo de Nayib Bukele ha demostrado que se puede cambiar la realidad.
Por primera vez en mucho tiempo, ya la gente puede caminar sin miedo, abrir negocios sin pagar extorsión, enviar a sus hijos a la escuela sin temor a que sean reclutados por las pandillas. La seguridad, ese verdadero derecho humano básico que tantas ONGs como Cristosal olvidan, se ha vuelto una realidad palpable para millones de salvadoreños. Pero eso curiosamente no aparece en los informes de Cristosal ni en los discursos de quienes los premian en el extranjero. Prefieren hablar de régimen de excepción, de detenciones arbitrarias, de crisis humanitarias, ignorando deliberadamente el contexto de violencia y terror que por años fue la norma en este país. La pregunta es muy sencilla. ¿A quién sirve Cristosal y el negocio de los derechos humanos? ¿A las víctimas reales? ¿A la gente que hoy vive mejor? ¿O a una agenda internacional que necesita países en crisis para justificar su existencia? Porque hay que decirlo claro. Los derechos humanos, tal como se entienden y se aplican desde estos organismos, se han convertido en una herramienta de presión política, en un escudo para proteger privilegios y atacar a gobiernos que no se alinean con los intereses de siempre. Cuando las pandillas controlaban barrios enteros, cuando la extorsión y el asesinato eran el pan de cada día, el silencio de estas organizaciones era ensordecedor. Pero basta que un gobierno decida actuar, que recupere el control del territorio y devuelva la seguridad a la gente, para que se disparen las alarmas, se publiquen informes y se repartan premios a quienes denuncian el supuesto autoritarismo. Resulta irónico que Cristosal reciba premios internacionales por denunciar la lucha contra el crimen, mientras la comunidad internacional cierra acuerdos comerciales y de seguridad con el gobierno salvadoreño. Este es el doble estándar de siempre. En público discursos sobre derechos humanos, pero en privado negocios y alianzas, porque al final los derechos humanos son importantes, siempre y cuando no afecten a los intereses de los poderosos. Y mientras tanto, los verdaderos héroes, los policías que arriesgan la vida y las madres que pueden dormir tranquilas, los jóvenes que ya no son reclutados a la fuerza, no reciben premios ni aplausos. Su reconocimiento es la vida cotidiana, la tranquilidad recuperada y sobre todo la esperanza en el futuro de nuestra nación. Nuestra sociedad salvadoreña ha entendido que el discurso vacío de los derechos humanos, tal como lo venden estas ONGs, no resuelven nada. Por eso respaldan el modelo de seguridad, apoyan las medidas firmes y rechaza el relato de quienes solo aparecen para denunciar, nunca para construir. Cristosal representa a una élite desconectada, no a la mayoría que hoy vive mejor. Los verdaderos derechos humanos no se defienden en foros internacionales ni en galas de premiación, sino en la calle, asegurando que la gente viva sin miedo y que tenga oportunidades, que pueda soñar con un futuro distinto. Eso es lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Y eso es lo que molesta a quienes lucran con la desgracia ajena. La hipocresía es evidente. Los países que financian y premian a Cristosal criminalizan a la migración, encierran a niños en jaulas, bombardean naciones enteras en nombre de la libertad. ¿Dónde están los informes de Cristosal sobre estos abusos? Silencio absoluto. La coherencia no da fondos, señores. La sumisión sí. Así funciona el negocio de los derechos humanos. Premios para quienes atacan el cambio, fondo para quienes mantienen viva la narrativa del fracaso y reconocimiento para quienes jamás han arriesgado nada por este país. Y así llegamos al colmo de la ironía. Premios para Cristosal, expertos en victimización, viajeros frecuentes de foros internacionales, pero el verdadero premio se lo lleva el pueblo salvadoreño, que hoy puede mirar al futuro con esperanza, a pesar de los agoreros de siempre. Los derechos humanos deberían ser para todos, no solo para quienes sirven a una agenda. Que sigan los de Cristosal recibiendo premios,
que sigan viajando y que sigan denunciando desde la distancia. En El Salvador seguimos con el cambio, la historia, y es con hechos y resultados. No con sus discursos, ni con reconocimientos que básicamente son comprados. Porque al final la mayor mentira no es solo la de Cristosal, sino la de un sistema internacional que premia la denuncia y olvida la acción, que aplaude la victimización y rechaza la transformación. Pero el pueblo salvadoreño ya despertó y no hay premio ni informe que pueda detener el cambio de nuestro país. Sí. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Vayan dejando su like, compartan y sobre todo, si quieren ayudar a este canal, manden su poderoso ser. Cuídense mucho. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Saludos para todos. Política y fe, vista de otra manera.